Hoy se dio a conocer prácticamente, se instaló, se hizo pública esta grave crisis interna que afecta al Ministerio de Educación y Ciencias. Involucra nada más y nada menos que al propio titular Eduardo Peta San Martín y a su viceministra Nancy Ovelar, reconocida técnica de la institución que hace años está en el MEC. Ahí, que en su momento sonó como para ministra, ¿no? Efectivamente. Y el marido de la viceministra Ovelar es objeto de investigación interna por parte de la Unidad Anticorrupción por el hecho de contar con rubros docentes y aparentemente también tener una empresa que tenía a su cargo la fiscalización de algunos proyectos. Y por otro lado, Peta, que también ahora saltó, que le nombra una cocinera del entorno familiar y por sobre todo lo erosiona porque él llegó ahí con el discurso de que iba a moralizar todo lo que hace a la gestión dentro de esa cartera de Estado. Y hay reacción en redes sociales, declaraciones de los afectados, duras declaraciones. Fuego cruzado cibernético. Así mismo. Y por eso preguntamos, instalamos esta consulta a nuestra teleaudiencia. Crisis en el MEC. ¿Quién debe renunciar? ¿Eduardo Peta, ministro, Nancy Ovelar, viceministra, o ambos deberían dar un paso al costado a través de Vota Paraguay? Un enfrentamiento entre hombres del entorno del Poder Ejecutivo. A propósito, Natanael Cáceres, ¿qué dijo el doctor Peta que estuvo por zona de Luque? Muchas gracias, Roberto Silvio. El saludo para ustedes, para todos los televidentes. Conversamos hoy, esta mañana, con el ministro Eduardo Peta, quien desmentía que había contratado a su cocinera, como se mencionaba primeramente. Esta información surgió de la viceministra Nancy Ovelar. Si bien él decía que conoce a esta persona y conoció particularmente en una campaña política, licenciada en administración, que cuenta inclusive con todos los requisitos para ocupar ese cargo, negó rotundamente de que se trate de su cocinera o de que haya trabajado para él, al menos en su casa, en algún momento de su vida. Si bien la interna continúa dentro del Ministerio de Educación y Ciencias, él mismo decía que no se trataba de una crisis, inclusive manifestó tener voluntad para sentarse a conversar con la viceministra Nancy Ovelar, quien a su vez en esta jornada también convocó a una conferencia de prensa ya para las 15 horas aproximadamente, y todo esto va surgiendo a raíz de que se lo investiga a su esposo por la asignación de 7 rubros ya dentro del ministerio. Y bueno, está bastante caldeado, digamos, la situación en el Ministerio de Educación y Ciencias. También le consultábamos al ministro Eduardo Peta si ya habló con el presidente Mario Audo Benítez y dijo que iba a conversar con él acerca de este tema ya en horas de la tarde. Le preguntamos si va a solicitar la destitución de la viceministra y dijo que él no está en carácter de hacer ese pedido, sino que el presidente de la República va a ser quien decida y determine finalmente si va a ser destituida o no. Aseguró de que si ella no renuncia y no se llega a un acuerdo, uno de los dos va a tener que irse. Fueron las palabras entonces de Eduardo Peta. ¿Se va Nancy Ovelar o me voy a tener que ir yo? Pero vamos a compartir lo que decía en horas de la mañana. No hay interna, hay una investigación interna, donde se habla de empresa fiscalizadora vinculada a la viceministra. Su marido, 7 rubros docentes, es funcionario y según la ley de contrataciones no puede contratar. Entonces esa situación hizo que llevemos adelante una investigación, además de una sobrina suya, y bueno, eso hace de que genere una incomodidad, pero no vamos a ser selectivos, ni tampoco le voy a llamar a Casaña a decir se trata de los parientes de la viceministra, no se investiga, se va a investigar. Ministro, usted ya... ¿La viceministra ahora? ¿Cómo? ¿Qué van a hacer con la viceministra? Vamos a tener una reunión con el presidente y ver un poco cómo se puede. Pero no se puede hablar, cerrar investigaciones abiertas a cambio de pacificar, no. De momento no la van a destituir, entonces todavía... No, el presidente tiene atribuciones para eso. Bueno, ahí escuchamos entonces lo que decía el presidente. Finalmente va a tener la última palabra si es que va a decidir destituir a la viceministra, pero él, al menos como titular de esa cartera del Estado, no lo va a hacer. Lo cierto y concreto es que Nancy Ovelar convocó hoy a las 3 de la tarde a una conferencia de prensa, así que este tema va a dar para rato. Todavía vamos a ver qué es lo que tiene que decir en esta jornada y cómo se va a solucionar esta situación, Roberto Silvio.
Se sigan votando, tenemos ahora un 6%. Atender, ¿Sí? Roberto, uno de los tuits de Nancy Ovelar. Le buscaron algo a mi marido porque no pudieron encontrarme nada a mí. Ajá. El aire es irrespirable en el ministerio. Podés ser soberbio, pero no arrogante. El arrogante siempre es cobarde y vanidoso. Necesita la complacencia de los demás porque carece de la suya. No conoce el amor. Persigue la aprobación como sea, mediatizando falsedades sin importar a quién va pisando en su carrera. Muy fuerte. Ególatra. Imagínate, ¿eh? No es poca cosa. O sea que uno de los dos, estimo que finalmente en la conferencia de prensa vamos a saber, porque le buscamos muchísimo a Nancy Ovelar en el transcurso de esta mañana. Sin embargo, no pudimos dar con ella. Este es el informe de Juan Cáceres Troche. Por el momento, la viceministra de Educación, Nancy Ovelar, se niega a dar nuevas declaraciones a la prensa. Sí hablaba un poco más temprano con algunos medios radiales y decía y admitía justamente la enemistad que mantiene en este momento con el ministro Eduardo Peta, con el ministro de Educación y Ciencias. La vimos a ella muy temprano aquí en la Plaza Uruguaya en un acto que compartió con comunidades indígenas. Dijo que se pronunciaría esta tarde acerca de este conflicto, aunque ya había negado su presunta renuncia. Lo concreto es que es evidente la enemistad que existe entre ella y también entre el ministro de Educación, Eduardo Peta. Recordemos, Nancy Ovelar ya viene trabajando en el sector educativo desde hace muchos años, conoce a profundidad el manejo del ministerio y también los planes que desean implementarse ya desde hace años. Por eso es que decía ella que la actitud un poco autoritaria de Eduardo Peta, según denunciaba ella, era lo que impedía el desarrollo de algunos planes, porque el ministro Peta llegaba con una nueva agenda. Vamos a estar igualmente atentos a lo que ella pueda manifestar esta tarde en la conferencia anunciada para las 15 horas. Llamativamente, esto se va a dar fuera del Ministerio de Educación.